Organización estructural de la mitocondria. La mitocondria es la central energética de las células eucariontas. En ellas se da el proceso de la respiración. En este proceso se obtiene la energía por medio de moléculas orgánicas y su conversión en moléculas de ATP. Las mitocondrias son representadas en forma de cilindros alargados con longitud de 2 nanómetros y ocupan una quinta parte del volumen celular. Las mitocondrias están constituidas en orden por una membrana externa y una interna. Esta última presenta invaginaciones conocidas como crestas. Estas se desplazan por medio de los microtúbulos. Dependiendo de la cantidad de energía que se necesite, habrá mayor número de mitocondrias. Tal es el caso en células hepáticas y cardíacas. Al grupo de mitocondrias se le conoce como condrioma celular. Estructura de la mitocondria. Como ya se había dicho antes, la mitocondria cuenta con diferentes estructuras. La membrana externa es muy lisa, compuesta por una bicapa lipídica y proteínas asociadas. Es muy permeable, posee canales acuosos, además de varias proteínas enzimáticas implicadas en la síntesis de lípidos y activación de ácidos grasos. Espacio intermembranal. Tiene un líquido similar al citoplasma. Tiene una alta concentración de protones. Esto se debe a la cadena de transporte de electrones. También tiene una enzima de transferencia de alta energía. Membrana interna. Es muy plegada y por esta razón se crean las crestas mitocondriales. Es impermeable. Está constituida por 75% proteínas y 25% lípidos. En ella están las proteínas transportadoras que regulan varios procesos, entre ellos el paso de metabolitos. Un componente muy importante es el ATP sintetasa. Matriz mitocondrial. Es una solución gelatinosa constituida por alrededor de 50% agua, además de tener enzimas, sustratos ADP-ATP y ribosomas 70S, ADN y ARN. Función mitocondrial. La principal función de la mitocondria es generar energía mediante respiración aerobia, produciendo ATP. También actúan en la beta-oxidación y en que son un almacén de calcio. Recientemente se les ha relacionado con la apoptosis y el cáncer. Otro de los procesos en los que tiene que ver es el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, además de la fosforilación oxidativa. Organización funcional de la doble membrana mitocondrial. Dividida en dos, externa e interna. La membrana mitocondrial externa está formada por una bicapa lipídica y numerosas proteínas asociadas, al igual que todas las demás membranas celulares. Posee numerosos canales acuosos a través de la bicapa formados por porina o de canal aniónico dependiente de voltaje, que permiten el paso de grandes moléculas de hasta 5000 Dalton. Otras proteínas de esta membrana son las enzimas implicadas en la síntesis mitocondrial de lípidos y las que activan los ácidos grasos para que posteriormente sean oxidados en la matriz. La membrana mitocondrial interna se encuentra muy plegada, en crestas, lo que aumenta notablemente su superficie y por ello su actividad. Esquema: la ATP sintetasa, situada en la membrana interna mitocondrial. Posee alrededor de un 75% de proteínas y un 25% de lípidos, lo que constituye un contenido en proteínas superior al de otras membranas celulares. En ella se pueden distinguir tres tipos diferentes de proteínas. Proteínas transportadoras específicas, que regulan el paso de los metabolitos que son necesarios en la matriz. La ATP sintetasa translocadora de protones, la estructura más compleja de la membrana mitocondrial interna. Contiene 8 cadenas polipeptídicas diferentes y en ellas se distinguen dos componentes, F1 y F0. F1 es el componente que cataliza la síntesis de ATP y es una pequeña esfera proteica que está expuesta hacia la matriz mitocondrial. El componente F0 es un canal de protones que atraviesa la membrana. Entre las membranas existe un espacio intermembranoso que está compuesto de un líquido similar al citoplasma. Tienen una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. En él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia de enlaces de alta energía del ATP, como la adenilato quinasa o la creatina quinasa. También se localiza carnitina, una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde serán oxidados. División mitocondrial. La división de las mitocondrias, según las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, puede tener lugar por tres mecanismos. Bipartición, observada experimentalmente en dietas con carencia de vitamina B6.
Estrangulación, observada experimentalmente en dietas con carencia de cobre, y gemación. Este último mecanismo es difícil de probar, pues el contorno irregular de las mitocondrias hace que parezcan yemas, lo que en realidad es el aspecto normal de la mitocondria. Incorporación de proteínas a la mitocondria. La mayoría de las proteínas mitocondriales se sintetizan en el citosol y permanecen desplegadas tras su síntesis al interaccionar con otras proteínas de la familia HSP70. Otras proteínas citosólicas les proporcionan las secuencias terminales características. En la membrana externa se encuentra el complejo TOM y la interna los complejos TIM y OXA. Estos complejos se sitúan en los puntos de contacto de ambas membranas mitocondriales. Para la inserción de las proteínas mitocondriales en el TOM es necesario que estas proteínas se liberen de las HSP70 citosólicas mediante la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP. Si la proteína ha de formar parte de dicha membrana, como ocurre con la porina, queda allí localizada. Si la proteína ha de ir a la matriz mitocondrial, se une con un componente del complejo TIM, que se abre permitiendo así su translocación a la matriz. Esta transferencia se realiza por el gradiente electroquímico que proporciona el bombeo de H+ de la matriz hacia el espacio perimitocondrial, en la cadena transportadora de electrones. En la matriz, el péptido señal es lisado por una peptidasa señal. A las proteínas transferidas se unen proteínas HSP70 específicas de la matriz mitocondrial para configurarlas. La liberación de estas HSP70 también requiere la hidrólisis del ATP. Las proteínas sintetizadas en el citosol que van a formar parte de la membrana interna o del espacio perimitocondrial necesitan dos péptidos señal, uno para anclarse en la membrana externa y el segundo para el anclaje en la membrana interna. La inserción puede seguir tres vías. 1. Estas proteínas entran en la matriz de la misma forma que las que van a residir allí, pero luego se anclan en la membrana interna por su segundo péptido señal a través del complejo OXA. Si van a pasar al espacio perimitocondrial, este péptido es lisado. 2. La proteína, en su paso a la matriz, es frenada por el TIM23 y se inserta por un segundo péptido señal en la membrana interna. Como en el caso anterior, si va a pasar al espacio perimitocondrial, se libera de este péptido señal. 3. Un grupo de proteínas especializadas en el transporte de metabolitos a través de la membrana interna presentan en vez de péptido señal terminal, varios péptidos señal intercalados en su estructura. Estas proteínas penetran por el TOM hasta un componente del TIM, que las ancla en la membrana interna por medio de estos péptidos señal.